¿Qué secreto familiar finalmente salió a la luz en tu familia? Mi abuela no conducía. Yo pensaba que no podía, pero simplemente nunca se hablaba del tema. Un día, cuando tenía unos 7 u 8 años, estuve intentando que alguien, quien fuera, me llevara a la tienda a comprar dulces. Estábamos visitando a mi tía y mi tío, con quienes vivía mi abuela. En la tienda local vendían Bedo Honey, un dulce que ya no podía conseguir en casa, pero nadie quería llevarme. Finalmente, dije que le pediría a mi abuela, y mi primo soltó. La abuela no puede conducir. Oh, claro que puedo conducir, carajo. Simplemente no me dejan. Abuela había escuchado y estaba indignada. Pero ahí quedó la conversación y mi tía terminó llevándome a la tienda, así que lo olvidé. Años después, cuando acababa de sacar mi licencia, le pregunté a mi mamá qué pasaba con el tema de la abuela y la conducción. Me explicó que, en la época de la prohibición de vender bebidas alcohólicas, mi abuela traficaba alcohol para los productores clandestinos de licor. Era muy buena en ello. Tan buena, de hecho, que cuando finalmente atraparon a los destiladores, aunque los agentes nunca lograron atrapar a mi abuela, el Estado suspendió su licencia de por vida, sin posibilidad de reemisión. Más adelante, le dijeron que podía solicitarla de nuevo, pero que implicaba admitir su culpabilidad o algo por el estilo. Ella les dijo que se fueran al diablo. Mi madre tuvo un hijo cuando era adolescente y lo dio en adopción a una familia. Después de eso, fue a la universidad, obtuvo su título, se casó con mi padre y tuvo a mis 4 hermanos y a mí. Unos 30 años después de haber dado a su hijo en adopción, recuerdo que recibió una llamada y de inmediato se encerró en su habitación. Yo tenía unos 12 años en ese momento. Me sentí asustado porque podía escuchar a mi madre llorando, pero no quería ver a nadie ni hablar sobre lo que estaba pasando. Una noche, más tarde esa misma semana, mis padres nos sentaron a todos y nos contaron sobre el pasado de mi mamá. Nos explicaron que mi medio hermano se había puesto en contacto con ella porque quería conocerla. Mi papá lo sabía desde que estaban saliendo en la universidad, y creo que mi hermana mayor ya estaba enterada antes de ese momento. Pero el resto de mis hermanos, yo y todos los familiares por parte de mi papá, mi abuela, mis tías y mis tíos, no sabíamos nada sobre esta parte de su vida. Somos una familia bastante religiosa y conservadora, así que al principio fue un shock. Mi mamá viajó al estado donde vivía mi medio hermano junto con sus hermanas para conocerlo. Ambos estaban muy nerviosos, pero al final del viaje lograron reconstruir su relación. Con el tiempo, mis hermanos y yo también pudimos conocerlo. Hoy en día, él se ha mudado a nuestro estado y lo vemos con mucha más frecuencia. Está en todas nuestras fotos familiares, viene ocasionalmente en días festivos y cumpleaños, y lo consideramos completamente parte de nuestra familia. Nosotros somos una familia muy unida y extrovertida, mientras que él es más tímido, así que a veces puede ser un poco más distante de lo que nos gustaría, pero respetamos su espacio. Sé que mi mamá se mantiene en contacto cercano con él, y nos encanta cuando puede venir a las cenas familiares y pasar tiempo con nosotros. En aquel entonces, yo era el más joven y, hasta ese momento, el único niño en la familia, así que me encantó descubrir que tenía un hermano mayor. Ahora que soy adulto, a veces heredo su ropa porque somos de talla similar. Además, tiene muy buen gusto, así que realmente tuve suerte, jaja. Me alegra que este secreto familiar haya salido a la luz y que hayamos podido darle la bienvenida a mi hermano y tenerlo en nuestras vidas. Mi madre solía contar historias como, a tu edad, nos levantábamos a las 4 de la mañana para trabajar en la granja, después del trabajo volvíamos a casa para almorzar con tu abuelo, luego caminábamos 10 kilómetros para ir a la escuela, y cuando regresábamos, trabajábamos en el campo con el tractor hasta las 6 de la tarde, para luego cocinar la cena para tu abuelo. Y yo decía, sí, pero, ¿él no trabajaba en la granja con ustedes por la mañana? Y ella cambiaba de tema. En Pascua me enteré de que mi abuelo era alcohólico, se emborrachaba todas las noches, no se levantaba en la mañana para ir a trabajar o tenía empleos falsos para engañar a la familia y poder ir a beber, mientras los niños tenían que ir a la escuela primaria y, además, administrar la granja. Luego fue a prisión porque tocó indebidamente a los hijos de los vecinos. Cuando salió de prisión, sacó un préstamo de $30,000 a nombre de mi abuela y huyó con el dinero. Murió unos años después. Mi abuela se compró un Ford Outlander usado y nadie lloró en el funeral. 30 años después, me enteré de quién era realmente mi abuelo. Cuando tenía 28 años, descubrí que mi padre no era mi padre biológico. La noticia salió a la luz de la siguiente manera. Mi padre estaba luchando contra la depresión y tenía pensamientos de autodesvivirse,
así que volé de inmediato a casa para intentar cuidarlo y protegerlo de la ira de mi madre. Durante toda su relación, ella lo había maltratado verbal y emocionalmente. Él la amaba profundamente y lo soportaba todo. Durante una caminata solemne con mi padre, mientras intentaba ayudarlo, me confesó que no era mi padre biológico. Me contó que siempre lo había sabido, pero que mi madre le mintió y trató de convencerlo de que sí lo era. Aunque sabía la verdad, quiso asumir el papel de padre. Cuando yo tenía 10 años, mi madre finalmente se lo admitió, y él temió que, al saberlo oficialmente, esto pudiera afectar su relación conmigo. Así que cuando tenía 28 años, durante aquella caminata, mientras me revelaba esta historia, me dijo que las dos cosas de las que más se enorgullecía en la vida eran cómo resulté ser y el hecho de haberme criado. Que, tras escuchar la confesión de mi madre cuando yo tenía 10 años, se dio cuenta de que no le importaba en absoluto. Solo lo recordó brevemente esa misma noche, cuando me acostó para dormir. En ese momento supo que nada jamás se interpondría entre nosotros y que nuestra relación padre-hijo seguiría siendo igual de fuerte. También me confesó que mi madre consumió drogas mientras estaba embarazada de mí, y que esto le rompía el corazón al verlo de primera mano. Eran extremadamente pobres. Mi padre creció en un hogar de acogida sin padres. Mi madre creció con 6 hermanos y unos padres que no estaban preparados para criarlos. Ella abandonó la escuela en 9º grado, mientras que todos sus hermanos dejaron la escuela aún antes. Muchos de ellos apenas sabían leer y escribir. Ahora estoy en mis 30 y tantos años y, trágicamente, mi padre se quitó la vida a mediados de marzo de 2020, justo cuando golpeó el COVID. Yo estaba fuera del país en ese momento, pero volé 30 horas, con una escala de solo 30 minutos, y llegué a tiempo para su funeral. Hago todo en su honor. La semana pasada descubrí que mi padre murió hace 2 años, y nadie se molestó en decírmelo. Llevaba tiempo buscándolo. Era un poco un vagabundo y, muy probablemente, tenía Asperger. Soy su único hijo. Me topé con su lápida en una página llamada Findagrave, una base de datos enorme donde encuentras información de personas fallecidas, mientras investigaba en Ancestry. Su marcador decía: querido hermano, mis tías y tíos son una mierda. No era tan difícil encontrarme y avisarme. Ni siquiera sé cómo murió, pero murió solo. La BA, Departamento de Veteranos, pagó su entierro. Esto no me hizo bien. Todavía estoy procesando todo esto, así que no estoy listo para confrontar a mis familiares. Veo muchas historias sobre personas que descubren que quienes creían sus padres no eran realmente quienes los criaron, pero esta es un poco diferente. Mi padre siempre creyó que el hombre que lo crió no era su padre biológico, y su padre pensaba lo mismo. Lo trató terriblemente porque le habían dicho que no podía tener hijos y, sin embargo, mi padre nació prematuro, pero con un peso saludable. Así que todos asumieron que mi abuela había tenido una aventura y quedó embarazada de mi padre. La situación llegó al punto de que, después de la muerte de mi abuela, mi abuelo ni siquiera mencionó a su nueva esposa que tenía un hijo y un nieto, yo. Años más tarde, mi padre y yo nos hicimos una prueba de Ancestry DNA. Descubrió que su padre sí era su padre biológico. Fue impactante y triste. Crecí en una familia mexicana y tengo 2 primos menores. Mi tía se casó con otro hombre latino que básicamente parecía blanco. Su primer hijo fue una niña que salió exactamente igual a su padre. El segundo fue un niño, y salió parecido a su mamá, quizás. Era muy moreno. Yo soy mestizo, mitad afrodescendiente, y este niño era más oscuro que yo. Pero su mamá también tenía la piel bastante oscura, así que no pensamos mucho en ello. Parecía lógico que se pareciera a su madre. Avancemos 16 años. Mis tíos se divorciaron y se odian. La hija siempre fue tratada como una princesa, y el niño también era algo consentido, pero buscaba desesperadamente la aprobación de su padre, algo que nunca obtenía. No entendía por qué. Empezó a portarse mal, a meterse en problemas, a juntarse con pandillas, y se la pasaba lamentándose porque su padre no lo quería. Hasta que un día, el padre se hartó y le dijo de frente: no eres mi hijo. Tu mamá es una insulto, y no tengo idea de quién es tu verdadero padre. Incluso le ofreció pagarle una prueba de paternidad. La madre no dijo nada, solo enterró la cabeza como un avestruz y esperó que todo desapareciera. Ahora sabemos que su verdadero padre era de origen isleño del Pacífico. Y aunque hay un hombre en la familia que siempre ha sido amigo cercano, él también se hizo la prueba de ADN y quedó completamente descartado. Así que el misterio sigue en pie. ¿Con quién engañó a su ex? Ella dice que ni siquiera lo sabe. Mi bisabuelo no murió de cáncer.
Murió por complicaciones después de recibir un disparo cuando uno de sus negocios fue asaltado. O eso creo. También pasaba mucho tiempo en Atlantic City. Además, tenía muchas conexiones con los Teamsters y otros sindicatos en la zona minera del carbón. Y todos lo llamaban Smiling Tony, pero su nombre no era Tony. Murió en los años 60, mucho antes de mi época, pero cuando mi bisabuela falleció hace 20 años, un anciano apareció en el funeral con un traje blanco y todas las personas mayores de mi familia le besaron la mano. Cuando pregunté quién era, nadie supo decirme. Mi abuelo se mudó con su familia lejos del centro de Pensilvania a finales de los años 60 y se desconectó de todo esto. Nunca entendí si era parte de una mafia o algo así, pero ahí está. Mi madre engañó a mi padre con quien ahora es mi padrastro. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña, alrededor de un año, así que no recuerdo nada de eso. Cuando, siendo una niña curiosa, les preguntaba por qué se separaron, ambos me decían que simplemente se habían dejado de amar. Siempre sospeché que eso no era cierto, porque mi abuela me dijo que el divorcio fue en 1996, pero mi madre y mi padrastro empezaron a salir en 1995. El día de mi cumpleaños número 18, mi padrastro me confesó en privado que tuvieron un romance en ese entonces y que aún se siente terrible, porque cree que rompió la familia. Le dije que todo estaba bien, porque ahora todos somos felices y yo ya lo sospechaba. Años después, mi madrastra me contó que en realidad mi madre echó a mi padre de la casa sin darle ninguna explicación. Simplemente dijo que necesitaba un descanso. Recordemos que acababa de tener un bebé y que mi padre apenas pudo verme al principio. Más tarde, mi padre se enteró por el casero que mi padrastro ya se había mudado con mi madre, en la misma casa que él había alquilado con su esposa y donde su hija recién nacida vivía con un extraño. Hasta el día de hoy, no sé cómo mi padre logró superar eso sin provocar una gran pelea. Nunca hablé con mis padres sobre el tema. Solo una vez, cuando mi madre estaba despotricando contra una vecina que dejó a su esposo por otro hombre, le dije que dejara de tirar piedras cuando vive en una casa de cristal. Espero que entiendas lo que significa ese dicho. Ella definitivamente lo entendió. Todos sabían que mi bisabuelo había engañado a su esposa, mi bisabuela, muchas veces, pero nunca estuvimos seguros de si tenía hijos ilegítimos o no. Mi bisabuela murió primero, y él falleció aproximadamente un año después. Su única hija viva fue la encargada de ejecutar su testamento y, al revisarlo, notó que había muchos nombres, alrededor de 20, listados específicamente como excluidos de la herencia. Como ejecutora, tenía la obligación de notificar a cada una de estas personas. Mis bisabuelos murieron siendo muy ricos y, cuando mi tía abuela era joven, solían acoger niños en hogares de crianza. Así que ella reconoció casi todos los nombres de la lista. Los excluyeron intencionalmente porque no querían que tuvieran derecho a su patrimonio. Pero hubo un nombre que no reconoció, y resultó ser el hijo de mi bisabuelo fruto de una aventura. Tras investigar un poco, logró localizar a la madre de ese hombre y le notificó que su hijo había sido excluido de la herencia. Mi tía abuela asumió que su medio hermano no sabía la verdad sobre su origen y no quiso ser ella quien se lo dijera. Y tenía razón. La madre nunca le había contado la verdad. Hasta el día de hoy, él cree que su padrastro, ahora fallecido, era su padre biológico. ¿Lo más loco? Las dos hijas del hijo ilegítimo fueron a la misma preparatoria que mi hermano. Mis padres solían cultivar marihuana en el sótano cuando mis hermanos eran pequeños. Yo era un bebé en ese entonces, o tal vez ni siquiera había nacido. El secreto salió a la luz cuando mi papá envió una foto de mi hermana posando felizmente frente a un montón de plantas de marihuana. Ella le preguntó al respecto en un correo electrónico, pero él simplemente la ignoró. Sin embargo, a mí sí me contó toda la historia. Al parecer, en ese tiempo estaba entre trabajos y visitó a unos familiares en California. Uno de ellos cultivaba marihuana, así que terminó consiguiendo unos esquejes y los llevó de regreso a Nueva York. Para evitar levantar sospechas, manipuló el cableado eléctrico para robar electricidad directamente de la línea, de modo que las luces de cultivo no generaran una factura de luz demasiado alta. Cultivaban marihuana y tomates, y les decían a los niños que todo era tomate. Mi papá vendía la marihuana en grandes cantidades a un tipo en el aeropuerto donde volaba por recreación. Con ese dinero, se mudó a otro estado y montó un negocio allí. Mi prima se casó con su novio de la secundaria y tuvieron 2 hijos. No descubrieron que eran primos hasta la fiesta de graduación de su hijo menor. Resulta que su esposo era hijo de una relación secreta y prolongada entre la esposa de un granjero y el peón de la granja, quien era mi tío abuelo. Pero eso no fue lo único que salió a la luz en la familia.
Mi abuela, del mismo lado de la familia, tuvo 14 hijos con 3 esposos diferentes, o al menos eso creíamos. Recientemente descubrimos que en realidad tuvo 3 hijos más, a quienes dio en adopción. Uno de ellos fue fruto de un romance entre mi abuela y el capataz de un equipo de leñadores. Ella tenía un bar, y de vez en cuando los leñadores bajaban del norte para emborracharse allí. Durante una de esas visitas, quedó embarazada y se lo contó al capataz en su siguiente viaje. La vez siguiente, él no regresó con el equipo. Le dijeron que había caído accidentalmente en una sierra de molino y murió. Pero la verdad era otra. Él ya tenía esposa e hijos. Mi abuela se fue de vacaciones, tuvo al bebé y lo dio en adopción. No nos enteramos hasta que una de mis tías se hizo una prueba de ADN. Mi padre, quien ahora está sucumbiendo lentamente al Alzheimer, siempre fue considerado un caso difícil, como solían decir en Nueva Zelanda cuando yo crecía. Tenía muchas particularidades y, en los años 90, la gente no encontraba palabras para describir por qué era diferente. Se sabía que tenía epilepsia, un temperamento bastante corto y una manera increíblemente literal de entender las cosas. En resumen, era un hombre difícil de conocer a veces. Solo en la última década hemos empezado a desentrañar su historia. Crecimos en la isla sur sin mucho dinero, por lo que no veíamos mucho a nuestra familia extendida. Esto hizo que, al llegar a la adolescencia, no tuviera muchas oportunidades de hacer preguntas sobre el pasado. Al principio, decían que, cuando era niño, había estado demasiado tiempo bajo el sol y sufrió un golpe de calor severo, lo que habría provocado un cambio en él. Con los años, surgió otra versión. Se había lanzado a una piscina y golpeado fuertemente la cabeza, lo que habría causado la transformación. Pero finalmente, hace unos 10 años, tras la muerte de mi madrastra abuela, la verdad salió a la luz. Mi abuelo fue profundamente afectado por la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en la infantería en Egipto y la experiencia lo cambió. Yo lo recuerdo como un hombre alegre, pero con mal genio cuando lo empujaban demasiado, y cada vez que lo veía parecía más gruñón. Regresó de la guerra como un hombre enojado, trabajando como obrero. Se casó con mi abuela y ella murió cuando mi padre tenía 12 años. Cuando mi padre era adolescente, tras años de una crianza dura, hizo algo que hizo estallar a mi abuelo. Mi padre siempre fue sarcástico y sabía cómo hacer enojar a la gente. En respuesta, mi abuelo le dio una paliza brutal. Le salía líquido rojo de los oídos. Y ahí fue cuando cambió. Recientemente, hemos concluido que probablemente no está dentro del espectro autista, pero su comportamiento coincide con una lesión cerebral traumática. Toda su vida ha estado marcada por las acciones de su padre. Por mi parte, he decidido no repetir los patrones de ira de mi padre y mi abuelo con mis hijos. Ahora reflexiono sobre cómo la Segunda Guerra Mundial no solo afectó a mi abuelo, sino también a mi padre y a mí, de forma indirecta. Pero esa historia termina conmigo. Mi bisabuela confirmó un préstamo para que mi padre y mi madre pudieran comprar una casa móvil en un buen parque de casas móviles para que viviéramos. Sin embargo, debido a que mi madre era terrible manejando el dinero y mi padre era demasiado perezoso para hacerse cargo de las finanzas, perdimos la casa móvil porque no podían pagar el alquiler del terreno. El nombre de mi bisabuela seguía en el préstamo, así que la financiera comenzó a retirar dinero de su cuenta bancaria para pagar una casa móvil que ya no teníamos. La semana siguiente, mis padres nos llevaron a la feria y mi tío los enfrentó porque mi bisabuela no podía pagar algunas de sus cuentas debido a lo que ellos hicieron. Todavía no entiendo por qué mi madre no pagó el alquiler del terreno. Yo tenía unos 5 años en ese momento y no tenía idea de lo que estaba pasando. Hoy en día tengo una relación con mis padres, pero nunca podré perdonarlos por eso. Mi bisabuela era la mujer más dulce y amable que he conocido. No merecía eso. Te extraño, abuela. Tengo 2 historias sobre hijos secretos. Mi abuela, por parte de mi madre, quedó embarazada cuando era joven. La obligaron a viajar a la otra mitad del país para dar a luz en secreto y regresar como si nunca hubiera sucedido. Este secreto salió a la luz antes de que yo naciera. Mi abuela y sus otros 2 hijos siempre quisieron encontrar a su hermano, pero no pudieron debido a restricciones legales. Hace unos 6 o 7 años, mi tío recibió una llamada del hijo adoptado. Después de la muerte de sus padres adoptivos, decidió buscar a su familia biológica. Desafortunadamente, su madre biológica, mi abuela, había fallecido en 2001. Aunque aún vive lejos, ahora es parte de nuestra familia. Antes del COVID, teníamos visitas anuales, pero por razones obvias, eso tuvo que detenerse por un tiempo. Y en el lado de mi padre, una tía tatarabuela, esposa del hermano de la madre de mi abuelo, también había dado un hijo en adopción en secreto cuando era joven.
Hace 2 años, en el cumpleaños de mi tío tatarabuelo, su esposa estaba allí, junto con su hija adoptada. Esto fue una sorpresa para mi padre y para mí, pero la familia más cercana ya lo sabía desde hacía tiempo. Somos una familia grande y relativamente unida, pero solo vemos a los parientes más lejanos en ocasiones especiales. Lamentablemente, 1 año después, mi tía tatarabuela falleció. Fue triste ver cómo sus otros hijos estaban sentados al frente en el funeral, mientras que su hija biológica, que había sido adoptada, estaba sentada más atrás y, si recuerdo bien, ni siquiera fue mencionada en el obituario. No conozco los detalles, tal vez así lo quiso ella, pero me hizo sentir mal ver cómo apenas la reconocieron en el funeral de su madre biológica. Tuve la impresión de que quería ser aceptada y parte de la familia, sobre todo si estaba asistiendo a reuniones como los cumpleaños. Es la familia de mi esposa, pero la historia es así. Una tía abuela fue una de las únicas sobrevivientes del Holocausto en la familia durante la Segunda Guerra Mundial. Aparte de ella, solo sobrevivieron su hermano y su hermana, uno de los cuales se convirtió en el abuelo o abuela de mi esposa, no recuerdo cuál, nunca los conocí. Eran muy jóvenes en ese entonces, así que no recordaban mucho. Con los años, la tía abuela escribió un libro sobre su experiencia escapando. En él, detalló la muerte de varios miembros de la familia durante una marcha a través de una tormenta de nieve. Una historia realmente dramática. Bueno, muchos años después de su muerte, el padre de mi esposa recibió una carta de uno de los parientes que, según el libro, había perdido la vida. Resulta que la tía abuela no soportaba a esos dos familiares, así que simplemente los borró de la historia. En realidad, en algún punto de la huida se separaron, pero ellos sobrevivieron. Ella los eliminó de la familia en su libro y se llevó el secreto a la tumba. Afortunadamente, su apellido es extremadamente raro, ya que muchos de ellos no sobrevivieron al Holocausto, por lo que cuando los muertos empezaron a buscar familiares en Estados Unidos, los encontraron de inmediato. Esto ocurrió hace unos 3 años, si no me equivoco. Los dramas húngaros son legendarios. Recientemente descubrimos que, hace unos 40 años, mi abuelo tuvo una aventura que duró 7 años con una mujer de su iglesia que también estaba casada. Durante ese tiempo, tuvieron 2 hijos juntos, y nunca le dijeron a nadie. Ella fingió que esos 2 niños eran de su esposo, a pesar de que no se parecían en nada a él. La forma en que nos enteramos fue bastante interesante. Hace un par de años, compré uno de esos kits de ADN de 23andMe para conocer más sobre mi origen étnico. Mi tía y mi tío también se hicieron la prueba aproximadamente un año antes. Cuando obtienes los resultados de 23andMe, la plataforma te muestra coincidencias de ADN con parientes. Un par de días después de Navidad, una mujer se puso en contacto con mi tía y mi tío, pidiéndoles hablar con ellos porque 23andMe le decía que eran sus medios hermanos, y que yo aparecía como su sobrino. Para alguien que creció en una familia católica muy estricta, esto fue impactante y preocupante. Finalmente se reunieron, armaron las piezas del rompecabezas y luego confrontaron a sus padres. Al principio lo negaron, pero terminaron admitiendo la aventura. Ha sido difícil para la familia. Durante mucho tiempo, mi abuelo fue demasiado terco para siquiera disculparse con la familia y con mi abuela por todo el dolor que causó. Pero, finalmente, lo hizo. Sorprendentemente, mis abuelos siguen juntos a pesar de que todo esto salió a la luz. Desde que era pequeño, mi abuela materna siempre se comportaba de manera extraña en la cena. Si estabas viendo el menú, ella miraba lo que estabas considerando y decía, «Vaya, eso suena delicioso. ¿Puedo compartirlo contigo?». Lo mismo pasaba con los aperitivos, las bebidas, literalmente todo. «Oye, ¿quieres probar mi soda?». Siempre me pareció raro y un poco molesto, porque no me gusta compartir comida. Además, te observaba fijamente mientras comías y no probaba un solo bocado de su comida hasta que tú hubieras tragado el tuyo. Hace varios años, mi abuela se alejó de nuestra familia por múltiples razones: juego compulsivo, pedir dinero, acoso y, sobre todo, su historial de abuso contra mi madre cuando era niña. Un día le pregunté a mi mamá por qué mi abuela siempre actuaba tan raro en la cena. Resulta que está paranoica con la idea de que su comida pueda estar envenenada. Se niega a dar un solo bocado o sorbo hasta que alguien más haya probado su comida primero. Me da escalofríos pensar que, en su mente, ella realmente creía que la comida podía estar envenenada, y me usaba a mí como conejillo de indias para asegurarse de que no lo estuviera. Esperaba con atención para asegurarse de que yo no cayera muerto o tuviera alguna reacción después de probarlo. Yo también te quiero, abuela. Nunca le he contado esta historia a nadie,
pero dudo que alguien la lea de todos modos, así que aquí va. Va a ser una historia larga. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, después de un divorcio extremadamente amargo y conflictivo con mi madre. Nunca fuimos a su funeral. Hasta el día de hoy, tengo 36 años ahora, ni siquiera he visitado su tumba, pero espero arreglar eso pronto. Mis hermanos y yo crecimos creyendo que éramos abusados y no deseados por mi padre y su nueva esposa. Mi madre nos dijo que, poco antes de morir, nos había echado de su vida para poder disfrutar con su nueva esposa y su hijo, mi medio hermano, que era solo un bebé en ese momento. Durante décadas, lo odié con todo mi ser por hacernos eso, por habernos abandonado a una vida de pobreza y abuso con mi madre. Mi madre nos contaba historias horribles sobre él, que nos dejaba afuera en invierno si hacíamos algo mal, que solo nos daba una lata de frijoles o un hot dog para los 3 mientras su otro hijo tenía la mejor comida, juguetes y todo lo que quería. Yo no recordaba nada de eso, así que le creí. Irónicamente, mientras hablaba del abuso de mi padre, ella nos dejaba solos durante meses mientras se iba de vacaciones con sus amigos, nos maltrataba con ramas de árbol y tubos, y nos decía que éramos su mayor arrepentimiento en la vida. Gracias a Dios por mi hermana mayor, sin ella, yo estaría muerto. Hace 5 años, cuando me iba a casar, quise hacer las paces con mi hermano menor. Lo busqué en Facebook y empezamos a hablar, y nos reconciliamos. Nada de lo que pasó fue culpa suya, él solo era un bebé. Cuando vino a visitarnos, empezamos a hablar sobre nuestro padre abusivo, pero él estaba genuinamente confundido. Así fue como descubrimos la verdad. Después del divorcio, mi madre sedujo a un abogado carísimo y lo usó para demandar a mi padre por la custodia, esencialmente secuestrándonos legalmente. Mi padre, un hombre pobre del sur, no podía pagar un abogado de ese nivel. Nos enteramos de que todo lo que creíamos sobre nuestro padre era una mentira. Luchó con uñas y dientes hasta el día en que murió intentando recuperarnos o al menos vernos de nuevo. Nunca fuimos a su funeral porque no querían a mi madre allí. Mis abuelos paternos y mi madrastra, una mujer increíblemente amable, por cierto, intentaron hacer que fuéramos, pero mi madre no nos dejó. Nos dijo que mi padre había dejado por escrito en su testamento que no nos quería allí, lo cual ahora suena absurdo. Murió repentinamente de un infarto, no tuvo tiempo de escribir nada de eso. Nos enteramos de que mi padre nos enviaba cartas, regalos, mensajes de voz, y mi madre lo interceptaba todo y lo destruía. Mi padre nos amó y nos extrañó con toda su alma hasta el último momento de su vida. Mi madrastra guardó todos los documentos legales, fotos, cartas y videos caseros como prueba de su devoción hacia nosotros, con la esperanza de que algún día pudiéramos conocer la verdad. A veces me pregunto qué pasaba por su mente cuando estaba muriendo. Me vio a mí y a mis hermanos en sus últimos pensamientos. Se sintió derrotado al no poder recuperarnos y saber que nunca nos vería crecer. Murió tan joven de un infarto, y ahora me pregunto si el estrés de lo que mi madre le hizo tuvo algo que ver. Si hubiera sabido las cosas horribles que pensábamos de él, eso lo habría destruido. Pasé tanto tiempo odiando a mi padre, creyendo las mentiras de mi madre, que ni siquiera llegué a extrañarlo realmente. Ahora sé que él me amaba, pero eso no cambia nada. No puedo llamarlo cuando necesito un consejo. No puedo hablar con él sobre problemas matrimoniales o sobre cómo arreglar mi auto. Es como siempre ha sido. Solo me siento vacío, y creo que eso es lo más triste. No sé si hay un cielo o una vida después de la muerte, pero espero que, de alguna manera, él sepa que lo siento por haber pensado así de él y que daría cualquier cosa por poder hablar con él un momento o sentir como era un abrazo suyo. Mi madre tiene primas gemelas, una de los cuales huyó con su novio en los años 90. Su nombre era Catherine. Se escapó con un hombre llamado James, a quien conoció a través de mi abuelo. James y mi abuelo solían hacer apuestas ilegales en la parte trasera de una tienda de sándwiches en South Boston. Mi abuela pensaba que era un gran partido. Decía que amaba a los niños y a los animales y que era muy respetado en el vecindario. Nunca dejó que nadie hablara mal de él porque, según ella, mantenía seguro el barrio para nosotros, los inmigrantes irlandeses. Catherine y James desaparecieron juntos en el verano de 1991. Cuando era adolescente, descubrí que James en realidad era Wally Bulger, el infame jefe de la mafia irlandesa de Boston. Fue condenado por quitarle la vida a 18 personas y sospechoso de más de 3 docenas. También fue condenado por narcotráfico, extorsión y crimen organizado. En los años 50, pasó 9 años en Alcatraz cumpliendo una condena de 20 años por robo de bancos. El mismo tipo que cenaba en el patio trasero con mi abuela y mis parientes mayores en las noches de verano. Fue capturado en 2011 tras 16 años prófugo. En 2018, fue atacado hasta la muerte en una prisión de Virginia.
Catherine cumplió 9 años de prisión y, según dicen, ahora vive con los familiares de Bulgero con su hermana gemela en Massachusetts. Las películas de The Departed y Black Mass están basadas en su vida. Siempre me adelanto a los secretos, pero cuando tenía 13 años robaba cigarrillos de mi padrastro. Los guardaba en la parte superior del refrigerador y, un día, mientras intentaba tomarlos, encontré una carta que mi madre había escrito a su hija. No estaba dirigida a mí. Unos meses después, mi madre me sentó para decirme que había tenido una hija cuando era más joven y que la había dado en adopción. Se sorprendió de lo bien que tomé la noticia, sin saber que el impacto ya había pasado hacía tiempo. Con el tiempo, descubrí que mi hermana no fue dada en adopción al nacer, sino cuando ya era una niña, porque mi madre tenía algunos problemas en ese entonces. También supe que mi madre casi perdió la custodia de mí y que hubo un periodo, cuando era un bebé, en el que apenas la veía. Dicho esto, para cuando tengo memoria, ella ya estaba completamente limpia de sus adicciones y ha permanecido así toda mi vida. Cuanto más envejezco, más aprecio lo fácil que es caer en el camino equivocado y la enorme fortaleza que se necesita para salir de él. También tengo un hermanastro secreto que fue adoptado por un miembro de la familia. Para ser honestos, mi familia probablemente no debería haber tenido hijos. Después de que mi abuelo muriera inesperadamente en sus 50, el patrimonio de la familia de mi madre se suponía que debía dividirse en partes iguales entre los 4 herederos. Sin embargo, mi tío abuelo terminó quedándose con al menos la mitad para él solo. Para empeorar las cosas, mi abuela tenía esa mentalidad anticuada de que todo debía ir al hijo varón de la familia, así que mi tío terminó recibiendo la mayor parte de lo que quedaba, mientras que mi madre y mi tía apenas recibieron algo. ¿Por qué me molesta esto? Porque el valor de las propiedades que mi tío abuelo nos arrebató estaba valuado en $40 millones a principios de los 2000. Mientras mi familia pasaba por momentos difíciles, ellos disfrutaban de una vida de lujos, como auténticos Crazy Rich Asians en la vida real. Para colmo, mi madre fue literalmente la única persona que cuidó de mi abuela. Mi tío simplemente la metió en un asilo barato y se desentendió por completo. Mi abuelo tenía otra familia antes de casarse con mi abuela. Una vez que se casó con ella, cortó por completo todo contacto con su primera esposa y con el hijo que dejó en casa de su madre cuando tenía solo 9 meses. Así que, técnicamente, tengo un medio tío, pero no supe de su existencia hasta un año después de la muerte de mi abuelo. También descubrí que, por alguna razón, en el lado de mi madre parece haber una tradición no oficial en la que al menos una persona en cada generación dice: ¿sabes qué? Realmente no quiero criar a este niño, mejor lo dejo en casa de los abuelos. Le pasó a un primo mío. Su padre lo dejó en casa de mi abuela cuando tenía 7 años porque se volvió a casar. Luego, hace poco, volvió a pasar con los hijos de otra prima. Ella simplemente no debería haberse embarazado en primer lugar y cuando los niños tenían 9 y 11 años, los dejó con los abuelos. Es un ciclo constante de abandono y negligencia, y por alguna razón, la familia de mi madre no logra encontrar la manera de romperlo.